En contra de lo que muchas veces se cree, los grandes eventos que pueden cambiar el curso de la historia no siempre ocurren en las grandes ciudades. A veces un acontecimiento ocurrido ante pocos testigos y en sitios remotos es suficiente para encender la mecha de un estallido que se venía cocinando a fuego lento. El conflicto armado de Colombia, como todo proceso histórico, tiene múltiples causas. Pero sin duda, el asesinato de Jacobo Prías Álape, alias Charro Negro, fue el punto de inflexión para lo que vendría después. Su muerte detuvo el sonido de 3 disparos al despuntar el alba, en un caserío de campesinos llamado Gaitania. Álape había decidido enfrentar lo que fuera que estaba por ocurrir esa mañana, cuando una veintena de hombres llegó hasta aquel sitio y se detuvo en su puerta en medio de un clima político de tensión creciente. Alias Charro Negro caminó entre ellos, rumbo a la farmacia de un amigo que lo vio avanzar por la calle bajo la mirada de los rifles nuevos que portaban esos hombres. 3 tiros, y ahí se terminó la historia del Charro Negro para darle sitio a otra muy distinta. Dicen, los que lo vieron, que cayó pesadamente sobre el suelo de tierra, pero que su sombrero nunca se despegó de su cabeza. Dicen también que su muerte fue la gota que rebalsó el vaso. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Historias para no dormir. En México, decir Charro Negro es casi lo mismo que hablar del diablo. La leyenda cuenta que en un principio ese espectro que deambulaba sobre su corcel negro era un muchacho humilde que soñaba con lujos. Tal era su ambición, aquella que sus padres lejos estaban de poder cumplirle, que vestía ropas lustrosas y hasta dejaba de comer unos días con tal de ahorrar unas monedas que le permitieran hacerse ver como un rico. Conforme fue creciendo, también lo hizo la ambición, aquella que lo desvelaba y hasta lo hizo suplicarle al diablo que le diera un poco de aquellas riquezas que ansiaba. Y Lucifer le propuso un trato, que justamente este Charro Negro mexicano aceptó con buen agrado. Como en toda fábula, el protagonista pagó caro cuando el diablo quiso venir a cobrar su parte. Había tenido tiempo de gastar sus riquezas, pero ya no las disfrutaba. Desesperado y solo, el Charro Negro quiso esquivar su destino y cuando sabía que el demonio vendría a buscarlo, huyó a caballo esperando engañarlo. Poco pudo avanzar antes de comprender que estaba condenado. Su nombre se volvió ícono del folclore mexicano y su historia un cuento de terror para aquellos que no cumplen sus deudas. Porque se dice, el Charro Negro sigue vagando por los parajes de México sobre su caballo y con sus ropas de rico, pero es apenas un fantasma que galopa en búsqueda de un viajero que ocupe su lugar. La historia del otro Charro Negro, el colombiano, nada tuvo que ver con diablos o supersticiones, pero su escenario central también fue el campo. Nació en 1920 en una comunidad campesina del Tolima, en plena región andina al centro-oeste del territorio nacional. En la crisis de la primera posguerra, el mundo se estaba reacomodando al nuevo mapa geopolítico. Algunas naciones europeas, fuertemente golpeadas por el conflicto, cedían el paso a nuevas potencias, mientras que los diferentes países de América Latina buscaban un lugar en el gran mercado productivo que comenzaba a englobar a todo el planeta. Mientras Álape transitaba por su infancia, a Colombia ya comenzaban a llegar las primeras ideas socialistas y después comunistas desde Rusia.
Parecía distante, remoto, pero había tiempo para que echaran raíces, sobre todo en la comunidad de campesinos, alejada de los cascos urbanos. Esos nuevos aires soplarían más fuerte con el crack financiero de 1929, que pareció poner en la cuerda floja al capitalismo en el corazón mismo del sistema, Nueva York. Los embates de la Gran Depresión golpearon a Colombia, pero eso no sería nada en comparación con otro proceso interno y prolongado que se cocinaba a puertas adentro del país. El periodo conocido como la violencia abarcó varias décadas y terminó dando paso a un conflicto interno que encontró su origen en el relato de hoy. Durante los años de la violencia, los enfrentamientos entre liberales y conservadores se harían cada vez más feroces. Hubo lugar para actos de terrorismo, secuestros y masacres. También surgirían líderes, facciones, alianzas y traiciones. Así se completa el escenario de esta antesala a lo que vendría más tarde con el ascenso del movimiento guerrillero en la segunda mitad del siglo XX y el fortalecimiento de los grupos paramilitares. En ese contexto vivió y luchó Jacobo Prías Álape. Su nombre fue cobrando peso, empezó a circular que en esa zona montañosa un líder comenzaba a organizar a la gente de la región. Tenía 30 años cuando ya era señalado como uno de los principales rebeldes campesinos, un dirigente legendario en vida de las organizaciones comunistas que operaban en el sur del Tolima. En esa época conoció a quien se convertiría en su amigo, compañero de batallas y más tarde familiar. Un muchacho que había adoptado el nombre de Manuel Marulanda Vélez por un antiguo líder guerrillero asesinado, pero que pasó a la historia por otro apodo que hacía referencia a su buena puntería: Tiro Fijo. Unos libros y un pelotón de fusilamiento. Tiro Fijo era 10 años menor que el Charro Negro, por lo que es probable que su amistad haya comenzado como un vínculo de mentor-aprendiz. Lo que afirman las crónicas de la época es que fue Charro quien le enseñó a Tiro Fijo a leer y escribir, fortaleciéndose entre ellos un vínculo inquebrantable. Charro a su vez le hablaba sobre el comunismo, sobre el rumbo que para él debía tomar el movimiento campesino en tiempos en que el socialismo parecía quedar corto. El periodista Freddy Muñoz Altamiranda describe a Tiro Fijo como un joven quindiano, recio y serio, al que la guerra había madurado prematuramente. Charro, ya más veterano en tiempos donde una década de diferencia era casi una vida entera, había visto en el joven rebelde materia prometedora para la lucha armada en el campo. Ingresaron juntos al Partido Comunista en 1953 y fue en esa militancia cuando Tiro Fijo asumió el nombre del líder sindical comunista Manuel Marulanda Vélez, un luchador popular a quien la policía del Godo, Laureano Gómez, mató a garrotazos en la carrera séptima en pleno centro de Bogotá. Así lo detalla Muñoz Altamiranda a partir de información recogida por el cronista Pedro Claver Telles, autor de libros importantes para conocer este periodo histórico. A tal punto la relación entre Charro Negro y Tiro Fijo creció que no tardaron demasiado en combatir codo a codo y más tarde liderar cada uno grupos de acción coordinada. Charro Negro le dio tanta disciplina y empeño a todo lo que asumía que lo nombró jefe militar de la guerrilla. Y cuando vinieron los tiempos inevitables de las contradicciones con los liberales, Charro Negro tuvo que combatir contra ellos sin su cuñado, que peleaba contra la policía chulavita por el oeste. La referencia a Tiro Fijo como cuñado no es metafórica. Eran tiempos donde los vínculos se oficializaban con las herramientas que hubiera a mano y fue justamente en una ceremonia guerrillera en Río Chiquito donde Charro Negro y la hermana de Tiro Fijo, Rosa Marín, se casaron. Pero para llegar hasta ese punto, Charro Negro y Tiro Fijo tuvieron un episodio heroico que forjó su amistad para siempre. Corría el año 1952 cuando un terrateniente llamado Gerardo Loaiza capturó a alias Charro Negro en el marco de una fuerte persecución liberal contra los comunistas. Habían sido aliados, pero aquello parecía cosa del pasado, y la desconfianza se olía a lo lejos entre las dos facciones. Las rupturas comenzaban a hacerse ver y los liberales señalaban que el comunismo era una ideología peligrosa que atentaba contra la libertad. Con la contrainsurgencia pisándole los talones,
Charro finalmente cayó capturado y lo enviaron sin escalas a la ejecución. Cuentan los relatos que recoge Claver Telles que mientras los fusiles eran cargados para poner fin a la historia de Charro Negro, apareció Tiro Fijo. Ocurría que el terrateniente que había capturado su amigo no era otro que el tío de Tiro Fijo. Charro Negro vio el momento en que su mayor aliado enfrentaba al pelotón de fusilamiento y frenaba en ese preciso instante su condena a muerte. Charro parecía vencido, diferente a la imagen que daría unos años más tarde, en la que finalmente sí sería su ejecución. En este caso, echado contra una pared en ese pequeño poblado de La Gallera, Charro Negro parecía resignado a que estaba ante su final. La intervención de Tiro Fijo fue tan oportuna como efectiva. A Charro Negro acababan de regalarle 8 años más y debía aprovecharlos. La muerte llega. La pregunta que resulta inevitable es, en vista de lo unidos que eran Charro y Tiro Fijo, ¿qué ocurrió aquella mañana de 1960 en Gaitania? ¿Dónde estaba Tiro Fijo cuando la muerte volvió a seguir al Charro Negro? Ante todo, decir que el desenlace de esta historia no podía ocurrir sino en un corregimiento cuyo nombre rinde homenaje a otro líder asesinado. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los mayores líderes del Partido Liberal Colombiano, catedrático, rector, universitario, alcalde de Bogotá y congresista. Su asesinato, el 9 de abril de 1948, tuvo carácter de magnicidio y no solo otorgó nombre al sitio donde fue abatido, sino que su muerte aceleró los acontecimientos que pasarían a la historia como el Bogotazo. Está claro que en periodos de semejante tensión y violencia, asesinatos como el de Gaitán y más tarde como el de Charro Negro serían las piezas clave del proceso inmediatamente posterior. Así es que volvemos a Gaitania para contemplar otro momento en que la historia da un volantazo. Un día antes del asesinato de Charro Negro, algunos líderes campesinos se habían reunido para tratar varios temas. En aquellas zonas de Tolima, los comunistas ensayaban el modelo de sociedad que leían en los libros. Entre fincas, siembras de maíz, yuca y café, cría de ganado y la paulatina construcción de caminos y puentes, empezaba a tomar forma un modelo de sociedad que en ese pequeño paraje natural parecía realizable. Se lo conoció como República de Marquetalia, un enclave para aquellos guerrilleros que no habían entregado las armas en las amnistías de la última década. Sin embargo, fuera de esa suerte de sociedad utópica, los conflictos y tensiones internas alcanzaban un punto que parecía insostenible. La segunda semana de enero de 1960, 3 líderes guerrilleros se reunieron en Gaitania para acercar posiciones y sobre todo sensaciones de aquellas cuestiones que empezaban a resultar preocupantes. Además de Charro Negro y Tiro Fijo, el tercero del cónclave era Isauro Llosa. Mayor que los otros, era todo un pionero de la lucha guerrillera, desde sus tiempos como presidente de la Liga Campesina de Irco y El Limón en Chaparral. La historia de Llosa se desdibuja hasta casi perderse en la segunda mitad de los años 60 y no se sabe a ciencia cierta cómo ni cuándo murió. Pero en 1960 había acudido al llamado de Charro y Tiro Fijo. En esa reunión trataron 2 temas que amenazaban la seguridad de los campesinos comunistas de entonces. Frente a los liberales armados que buscaban sacarlos de la región, el robo de una ametralladora americana del armerillo del guerrillero liberal Jesús María Oviedo, alias Mariachi, y la sustracción de ganado a un hato privado del Cauca por parte de uno de los hermanos Pardo, llamado El Chiquito Pardo, miembro de la guerrilla comunista. Así lo detalla Muñoz Altamiranda. Parecen temas menores, pero en el contexto de la lucha insurgente podían ser de vida o muerte. Y claro que lo fueron. La decisión que tomaron los guerrilleros fue devolver el ganado y quedarse con la ametralladora. Según señalaba el tal Mariachi, eran en total 200 reses y Pardo, el que las había robado, a su vez sostenía: las tomamos porque el gobierno no nos ha cumplido las promesas. Aparecía entonces otra figura central en este episodio sangriento: Mariachi. Como si de pronto la influencia mexicana volviera a afirmar sus raíces en esta historia. Su verdadero nombre, como dijimos, era Jesús María Oviedo y comenzó como guerrillero liberal para más adelante transformarse en jefe paramilitar.
Su paso por la guerrilla lo acercó un tiempo a Tiro Fijo, pero los caminos se abrieron cuando ocurrió la división entre limpios o liberales y comunes o comunistas, como se le conocían. Esta división interna marcaría a fuego aquel año 1960 y todo lo que ocurrió en espacio de pocas horas entre los cerros y poblados. Mariachi había recibido el arma robada junto con otro cargamento de oficiales militares de la Sexta Brigada del Ejército en Ibagué y el Batallón Tenerife de Neiva. Se cocinaba una guerra que parecía iniciada con el objetivo de desplazar a los comunistas de las zonas que habían estado habitando y dar a la vez un motivo fuerte al ejército para que interviniera en la región. El comunismo ya era visto con recelo e incomodidad tras el triunfo de la Revolución cubana, que en 1960 celebraba ya un año en el poder tras el derrocamiento de Batista el 31 de diciembre de 1958. Ante ese clima hostil que parecía propenso a estallar en cuanto se disparara la primera bala en Gaitania, ningún debate sobre ganado y armas era para tomar a la ligera. Tras aquella reunión, Tiro Fijo tuvo otros problemas serios que atender. Su esposa, embarazada de 6 meses, se había accidentado y una hemorragia parecía poner inminente fin a su embarazo. Entonces Tiro Fijo debió irse de Gaitania, despidiendo sin saberlo, por última vez, a su amigo. A la mañana siguiente, los hombres de Mariachi irrumpieron a caballo. Se apostaron frente a la casa de Charro Negro en un claro intento por amedrentarlo. Parecía demasiado despliegue para tratarse de una ametralladora, pero era evidente que allí se alistaba un conflicto mucho más grande. Muñoz Altamiranda identifica a 3 pistoleros al frente de ese grupo de avanzada que merodeaba la casa: Belalcázar, contrafuego y puñalada. Charro sintió el campaneo de los aperos de las bestias en las ventanas de su cuarto, escuchó a los hombres bajar de los caballos y detenerse en su puerta. En un acto temerario que lo caracterizaba, se vistió y salió a la calle ignorándolos. Mientras avanzaba, lo increparon por el asunto del ganado que había sido robado, pero Charro pasó entre ellos y no detuvo el paso. Según el primer relato, 3 balazos le florecieron en la espalda a Charro Negro y su sombrero, fiel a su imagen, no abandonó nunca su cabeza, aun cuando cayó aparatosamente sobre el suelo empedrado de la plaza de Gaitania. Otro relato, el de Cesario Díaz, un amigo de la infancia de Tiro Fijo, que fue entrevistado en 2004 por El Espectador, recuerda el momento de manera un poco diferente. A Charro Negro lo mató el policía, un guerrillero de los limpios. Fue frente al café de Libardo Baena, el que se acercó a Charro Negro, que estaba sentado con Gordo Fredo Zuluaga, y le pidió aceite 3 en 1 en achaques de limpiar el fusil. Ahí le disparó. Duró tendido desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nadie podía recogerlo porque a la gente le daba miedo hacerlo. Entonces, Darío Franco, un dentista que había llegado de Marquetalia, se lo llevó para las montañas de la Uribe Meta y allá lo enterró. El testigo, cuando fue entrevistado, tenía 75 años y el relato periodístico subrayaba que en muy contadas ocasiones hacía referencia a aquel recuerdo. Las capas del olvido se mezclan con un relato difuso, enredado entre la historia y el mito. El día después, lo que sí se sabe es qué generó la muerte de Charro casi inmediatamente. Su asesinato fue leído como una traición, como una situación orquestada para lanzar las primeras balas de un conflicto que estaba agazapado hacía ya mucho tiempo. Tiro Fijo aún estaba alejándose de Gaitania a caballo cuando fue alcanzado por un grupo de campesinos que le contó lo que acababa de ocurrir. Se abría un nuevo capítulo en la historia de la guerrilla campesina y sería Tiro Fijo el que tomara un lugar central. Se había plantado la semilla de las FARC. El escritor Pedro Claver Telles lo contaría en su libro Punto de Quiebre, el asesinato que marcó el comienzo de las FARC, uno de los pocos abordajes en profundidad de este episodio. Allí plantea, dentro de sus primeras consecuencias, la muerte de Álape, Charro Negro, cambió para siempre la vida de un movimiento campesino que en ese tiempo estaba dentro de la legalidad y que a partir del insuceso tomó el camino de la clandestinidad
para después, a la vuelta de un par de años, convertirse en el grupo guerrillero activo más antiguo del mundo. Tiro Fijo partió rumbo a Neiva e Ibagué para denunciar el asesinato de su amigo, pero la respuesta que recibió en ese contexto le sonó a una amenaza. Ya vamos para allá a imponer orden. Así le dijeron los miembros del ejército. Tiro Fijo supo que era el comienzo de un periodo declaradamente hostil, por lo que no tardó en volver a Gaitania con el objetivo de organizar a sus hombres y transformar ese movimiento agrario guerrillero en un denominado grupo de autodefensa. Fue entonces la época de Tiro Fijo, su propio momento histórico con aires de venganza por la muerte de Charro Negro. Los años siguientes pasarían de las emboscadas en los caminos abiertos y sangrientos a enfrentamientos entre el movimiento de autodefensa campesina que comandaba Tiro Fijo y el gobierno nacional. Los paramilitares tomarían parte en la espiral de violencia y no tardarían en llegar también las bandas del crimen organizado. Marquetalia pasaría a convertirse en uno de los puntos territoriales centrales del conflicto de aquellos años. En 1964, apenas 4 años después del asesinato de Charro Negro, la Operación Soberanía iría directamente contra el enclave guerrillero de Gaitania. Con un puñado de sobrevivientes, Tiro Fijo reorganizaría a esos marquetalianos para conformar el Bloque Sur, que en 1966 se convierte en las FARC. El resto es parte de otra historia. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden compartir este contenido, suscribirse a mi canal y dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Saludos de Lupe.